Vamos a leer en Mateo capítulo 8, verso 5. Dice así la palabra del Señor. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. Amados hermanos, muy poco he hablado sobre la autoridad, pero llega el momento, llega el tiempo que tenemos que introducir la iglesia en este nivel y empezar a enseñar un poco en esta área. Cuando hablamos de autoridad, estamos hablando de un poder que se le entrega en el mundo espiritual a alguien. En este caso estamos hablando del centurión. Estamos hablando de un hombre. Este centurión es un hombre que es lo equivalente a un capitán de las Fuerzas Armadas aquí en cualquier parte en la tierra. Un capitán no es cualquier persona. Un capitán es un oficial de las Fuerzas Armadas que tiene la capacidad de comandar un pelotón de soldados. En este caso, el centurión, la palabra centurión viene que son 100 soldados que caminaban bajo su mando. Entonces este hombre tiene una necesidad y viene a Jesús, pero él viene entendiendo la autoridad que tiene Jesús en él. A Jesús lo impacta algo, que el hombre doctrinado en lo que es un principio de autoridad. Y por eso es que no todos ejercen esos niveles de autoridad. Por eso los ministerios de liberación son ministerios que impactan donde llega. Un ministerio de liberación se le abre puertas inmediatamente. Donde usted llegue, en cualquier campaña, en cualquier actividad, donde usted llega, si usted empieza a operar en los niveles de autoridad, se garantiza un ministerio poderoso y exitoso en su vida. Este hombre conocía los principios de la autoridad, porque él sabía que cuando él daba una orden y le decía a sus soldados: vengan acá, sale corriendo, inmediatamente se paraban firmes. Y yo quiero que usted pueda ilustrar un poquito con respecto a lo que son los niveles de autoridad, porque ha relacionado los niveles de autoridad con lo que tiene que ver con el reino de Dios. Y vean lo que está diciendo Jesús aquí. Está diciendo que los hijos del reino van a ser echados en las tinieblas de afuera, y del oriente y del occidente vendrán y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sabe qué está hablando Jesús aquí? Está hablando que los fariseos, los saduceos, los escribas y los israelitas eran los hijos del reino. Pero ellos, cuando veían a Jesús sacando un demonio, le venían a preguntar a Jesucristo: ¿con qué autoridad tú estás haciendo eso? Lo andaban persiguiendo, preguntándole que con qué autoridad, quién lo mandó, de a dónde tú saliste, quién sacó a este, por qué está echando fuera demonios, con qué autoridad enseña. Y la Biblia dice que Jesús enseñaba como quien tenía autoridad. Jesús hablaba diferente a ellos. Ahora, aquí pasa algo. En el mundo espiritual, ellos estaban allí y ellos no reconocieron quién era el que estaba parado frente a ellos. Pero viene un gentil que es romano,
que no era del pueblo de Dios, que no tenía ninguna promesa, y ve la actitud con la que viene el romano, el gentil. Es como un gentil, es alguien que no era del pueblo de Israel, y va de una vez especificando principios espirituales que ni siquiera Jesús le había preguntado. Él le dice: Señor, yo entiendo, porque yo soy un hombre de autoridad, que cuando yo mando, la gente obedece. Cuando yo digo esto, eso ocurre. Y yo sé que si tú das la orden, mi siervo sanará allá mismo en aquel lugar donde está. Cuando Jesús vio eso, Jesús se queda maravillado. Y Jesús agarra el hombre de ejemplo y dice: ni en Israel he visto tanta fe. Jesús le está diciendo: mira, ¿cómo es posible que hay gente de afuera, mundano, gentil, romano, que conoce el mundo espiritual y la autoridad que soy yo y lo que yo represento y cómo se mueve los niveles de autoridad en el mundo espiritual? Y el mismo pueblo de Dios que está en casa no entiende lo que es la autoridad ni quién es el que está aquí, porque ellos no entendían quién era el que estaba allí. Era el Rey de Reyes, era el Señor de Señores, era el creador de los cielos y de la tierra. Y ellos preguntaban: ¿con qué autoridad tú haces eso? La autoridad estaba completa en Jesucristo. A su nombre. Entonces, hay una buena noticia para nosotros. ¿Cuál es? Que los fariseos despreciaron la autoridad. Despreciaron y menospreciaron la autoridad que representaba a Jesús. Y cuando tú menosprecias a la autoridad, tú eres desechado por causa de no sujetarte a las autoridades. ¿Por qué? Porque ¿cuánto le cuesta a un cristiano sujetarse a las autoridades que están establecidas por Dios? Terrible. Usted le dice a alguien, usted le da una orden y la gente no lo obedece. No lo obedece. Y quieren operar en niveles de autoridad. Pero para usted poder ejercer autoridad, usted tiene que estar sujeto a autoridad. Nadie va a operar en niveles de autoridad si no está sujeto a un nivel de autoridad primero. Entonces la gente que no tiene ningún tipo de autoridad no puede ejercer autoridad en el mundo espiritual. Y cuando hablamos de autoridad, la Biblia es bien clara cuando nos habla de estos niveles. Y una de las cosas que podamos entender sobre la autoridad, y yo sé que el desconocimiento grande que hay en el mundo espiritual es porque nosotros no podemos ver lo que se mueve en el mundo espiritual. Y por eso hay un desconocimiento. Primeramente, entender los principios de autoridad. ¿Usted cree que en un cuartel militar hay un general en jefe, un general en jefe que es comandante de un batallón y le da una orden a todos: siéntense? ¿Usted cree que va a quedar alguien de pie ahí? Mire, así no se quiera sentar, se sienta, porque le está hablando una autoridad. Y si le dice párese, todo se para. Y si alguien se queda sentado, está rebelándose contra la autoridad. Quiere decir que cuando se trata de autoridad, no es lo que nosotros quieramos hacer. Eso es lo que opera en los principios de autoridad. Que cuando tú reconoces la autoridad de otro, tú te sujetas a esa autoridad y estás listo para obedecer las órdenes que te den la autoridad que está sobre ti. Hay dos niveles de autoridades que se están moviendo, tanto de las tinieblas como en el mundo espiritual. Vamos a ir a Romanos capítulo 13 para que usted vea lo que habla Dios acerca de las autoridades. Cuando hablamos de autoridad, estamos hablando que es un orden establecido por Dios. Pero usted se va a dar cuenta, ahí todo va sujeto a una autoridad. Y quiero hablar de este principio. Vea qué dice aquí: sométase. Cuando dice sométase, le está diciendo sujétate. Cuando hablamos de sujetarse, estamos hablando de acatar una orden, o acatar una norma, o acatar una autoridad. De eso es que estamos hablando. Puede ser líder, puede tener 30 años en el evangelio, puede haber leído la Biblia 30 veces, pero tiene que sujetarse a lo que es una autoridad. Cuando se trata de autoridad, aquí no hay excepción para nadie. Nadie es capaz de someterse a la autoridad. Vea lo que dice la Biblia. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Quiere decir que el principio, el origen y la fuente de la autoridad es Dios. Y Dios es el que ha establecido las autoridades. Dios es el que las ha puesto. Y cuando alguien no se sujeta a la autoridad, ¿sabe con quién se está metiendo? El problema, con Dios. Vea cómo operan los niveles de autoridad.
Dios no va a respaldar a nadie que no se someta a las autoridades. ¿Por qué? Porque se salen del orden de Dios. Por eso es importante nosotros entrar en el orden. Y hay cosas que están escritas. Ahí está la palabra de Dios, que es lo principal. Cuando estamos hablando de autoridades superiores, estamos hablando de rangos superiores, de autoridades establecidas por Dios en el mundo espiritual. Porque se humilló, Dios lo exaltó hasta arriba, hasta lo máximo, y se le dio todo poder y toda autoridad a Jesucristo. No hay nadie que tenga una autoridad superior a la de Jesús. Escuche esto. Y después viene diciendo: de modo que quien se opone a las autoridades, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ahí está estableciendo los principios de autoridad. Que cuando hablamos de potestades y de autoridades superiores, está hablando de demonios y está hablando también de ángeles. Vamos a ver en el libro de Judas, capítulo 1, verso 8. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Un arcángel de autoridad no dijo: yo como soy el arcángel que tengo una gran unción, yo te voy a reprender y te va afuera. No se puso a pelear de tú a tú con el demonio, porque la gente tiene que operar en los niveles de autoridad que están establecidos por Dios como autoridad aquí en la tierra. Ahora, hay un principio importante en la autoridad que Dios nos ha entregado: que una persona, para ministrar en ese nivel de autoridad, tiene que estar sujeto a la autoridad que es Cristo primeramente. ¿Sabe qué es Cristo? Cristo es la palabra, es el verbo de Dios. Todo cristiano que se sale del orden de la palabra de Dios pierde la autoridad automáticamente. Pierde los rangos, pierde la autoridad para ejecutar dentro del mundo espiritual. Y hablamos acerca de autoridades que van subiendo en el rango de los hombres y de las mujeres de Dios. Una de las claves es el sometimiento a todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Le voy a decir dónde radica la raíz del problema. El primer problema es que la gente no lee la Biblia. Es el primero. Porque la pregunta sería esta: ¿cómo alguien va a obedecer la Biblia al pie de la letra si no la ha leído y si no la conoce? Son consecuencias del desconocimiento de la ley. Es cristiano, pero cargan una vida tan liviana espiritualmente que permite que las tinieblas lo toquen y que las tinieblas accedan a ello. Por eso usted tiene una meta por delante, de leer la palabra para que Dios le ministre a su vida y ello alinear su vida perfecta a la voluntad de Dios. Por eso es que hay gente que no opera en los niveles superiores de autoridad. Cuando hablamos de estos niveles, estamos hablando de niveles espirituales. Ellos no tenían ninguna autoridad sobre los demonios. Los discípulos, ¿quién se lo dio? Se lo dio Jesús. Jesús es la palabra. Jesús es el verbo de Dios. Jesús es el verbo que era la palabra y se hizo carne. Y esa palabra, vea, que tenemos aquí, es la palabra viva de Jesús. Dice: mis palabras son espíritu y son vida. Es una palabra viva, es una palabra eficaz, más cortante que espada de dos filos. Es una palabra que nos va llevando a niveles de autoridad que usted no se imagina cuando la obedecemos. Porque encontramos gente que ha leído la Biblia 20 veces, pero su vida es un desastre. Hacen todo lo contrario a lo que dice la Biblia. La Biblia dice: no hagas esto, y ellos se van por otro lado. Y ellos van sobre su propio pensamiento. Jesús está enseñando a los discípulos a caminar en los niveles de autoridad. En ese primer de autoridad que Jesús le da a ellos, quedan excluidos los rangos mayores de los espíritus malignos. Porque los espíritus de tormento, los espíritus de maldad son los que se le meten a la gente. Son los espíritus inmundos, que usted los reprende y se van así rápidamente. Pero más adelante usted se da cuenta que los discípulos se consiguen a un demonio que está metido en un niño que botaba espuma por la boca, que el niño le daba un ataque de epilepsia. El demonio lo lanzaba en el fuego y lo lanzaba en el agua. Y cuando ellos se cansaron de reprender: fuera, 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 el demonio no salió. Y el padre llama a Jesús: mira, los discípulos no pudieron sacar el demonio, ¿qué hacemos? Y Jesús le dice a ellos: porque este género no sale si no es con ayuno y oración. Está hablando de género, no está hablando de espíritus inmundos. Está hablando de un tipo de demonio o una jerarquía de demonio que Jesús no le explica con tantos detalles, pero Pablo sí.
Pablo habla de principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. Vea dónde operan. ¿Dónde operan ellos? En las regiones celestes. No operan en los cuerpos. En las regiones celestes. Demonios que de jerarquía que están sobre ciudades, sobre naciones, sobre territorios específicos, que tienen azotados territorios específicos. El que tenía el demonio de Gadara, ese era un demonio territorial. Se llama legión porque somos muchos. ¿Saben lo que ha enfrentado una legión de demonios? Eso no es fácil. Estamos hablando de niveles de autoridad poderosos que Dios le ha entregado a la tiniebla. Porque a veces pensamos que Satanás, Dios lo destruyó, lo derribó en la cruz del Calvario, lo destruyó, pero que perdió la autoridad o el poder. Pero si fuera así, no estuviera operando Satanás en tanta maldad y destrucción en la tierra. No tuviéramos batallas, no tuviéramos guerra, no tuviéramos lucha. Satanás fue destruido porque se le quitó la autoridad que tenía sobre la muerte. La muerte no pudo retener a Cristo. Y a raíz de allí es que Cristo puede dar vida. Pero Él sigue operando en niveles de autoridad y en niveles de poder en el mundo. Y por eso vemos el daño que hay a nivel mundial. Si el diablo no tuviera ningún poder para destruir a nadie. Porque hay gente que, hermano, es como que son como la tortuga, esconden la cabeza dentro del caparazón y ahí se queda. El diablo no me puede tocar, el diablo no tiene ninguna autoridad sobre mí, el diablo a mí no me puede hacer nada. Y el diablo acabándolo, hermano, destruyéndolo. Porque al diablo le interesa que usted siga pensando así. Usted tiene que pensar esto, vea, hay una autoridad de parte de Dios que nosotros tenemos que ir buscándola. No quedarme en el lugar donde estoy ahora. Yo necesito un nivel de autoridad mayor. Son niveles superiores, son potestades superiores, que por eso es que la iglesia tiene que orar. Espiritualmente hay gente que son así. Hay gente, hermano, que el enemigo no lo respeta porque no tienen esos niveles de autoridad en los cuales deben operar los hijos de Dios, los hijos del reino de Dios. Vea lo que habla la Biblia. La Biblia nos da un ejemplo de autoridad increíble en el libro de Daniel. La Biblia habla en el libro de Daniel, en el capítulo 6. Pareció bien a Darío, este es el rey de Persia, constituir sobre el reino, vea, está hablando de reino, 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Vea, 120 gobernadores o alcaldes. Y sobre ello, ¿qué está hablando? Autoridad. Los 120 van a gobernar sobre el reino. Quiere decir que los 120 van a ejercer ¿qué? Autoridad. Los 120 van a ejercer autoridad sobre todo el reino. Vea, principios de autoridad. Y la única manera es bajo autoridad. Por eso es que Jesús, cuando está hablando en Mateos capítulo 10, le está hablando al hombre con el reino. Habrán hijos del reino y se sentarán con Jacob, con Isaac y con Jacob, Isaac y con Abraham. ¿Dónde? En el reino. Mira lo que dice aquí. Constituyó sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. El reino, los 120, encima están los 3, pero de esos 3 Daniel tenía un espíritu superior. Por eso, antes de que lo pusieran encima de todo el reino, fue donde los sátrapas dijeron: ¿qué vamos a hacer? Vamos a reunirnos, vamos a levantar un edicto. Porque ¿qué estaba esperando? ¿Qué estaba impidiendo Satanás a través de los sátrapas? No le interesa que usted lea la Biblia. Satanás no le interesa que usted se sujete. Satanás no le interesa que usted camine en obediencia. Por eso el diablo le dice: no te sujetes, porque si tú no te sujetas no vas a operar en ninguna autoridad. Ellos dijeron: nada, miren, aquí tenemos que impedir que Daniel llegue arriba. Tenemos que impedir que tenga la autoridad sobre todo el reino. Tenemos que impedirla. Y fue donde sacaron aquel edicto, que nadie podía orar a ningún dios, que nadie orara, porque sabía que si Daniel dejaba de orar, Daniel iba a perder la autoridad. ¿Usted sabe cuánta gente el diablo hace con ellos lo que quiere? Porque no oran, no tienen autoridad. Ese es otro nivel. Aparte del de la Biblia, es la oración. Vea dónde fue el ataque directo. Tenía una desventaja enorme, porque no había Biblia, no había nada de eso. Daniel más bien estaba escribiendo la Biblia. Entonces a Daniel le tocaba ir a orar. Daniel llegó a un nivel de autoridad superior solamente con la oración.
Y por eso es que mucha gente no opera en los niveles de autoridad, porque le falta oración, le falta buscar a Dios. Una persona que se mantiene orando, cuando un demonio se le para en el frente, lo quema, hermano. Lo quema con el resplandor de la gloria de Jehová. Lo quema el demonio. Ay, no, mira, quítamelo. Hacen miles de cosas, yo te lo he visto. Y usted ha visto cómo los demonios se queman cuando hay una mujer o un hombre de Dios lleno del poder de Dios. Dios no le va a entregar autoridad a nadie que no ore. Tienes un ministerio, tienes un llamado, un ministerio y no ora, no busca a Dios. Vea que ellos fueron directo al ataque. ¿Cuál es? Vamos a la columna vertebral. Nadie puede orar a ningún Dios que no sea al Dios que adoraban ellos en Babilonia allí. Pero Daniel, como era un hombre de autoridad, dice la Biblia que empezó a orar como solía hacerlo. No dejó la oración. Ahora, en el mismo libro de Daniel nos da un ejemplo tremendo, porque Daniel entra en una batalla espiritual por 21 días. Aquí es donde nosotros empezamos a entender qué se mueve en el mundo espiritual. Vea los principios de autoridad. Daniel dice: me voy a meter 21 días de ayuno. Y desde que entra le dice: Daniel, desde el primer día que dispusiste tu corazón, tu oración fue escuchada. Pero dice que cuando venía un ángel, ¿cuál era el ángel que venía? Venía Gabriel, el príncipe de Israel. Con la respuesta, lo intercepta en el aire un demonio de gran autoridad, el príncipe de Persia. Entonces, allá donde nos dice: oye, hermano, pero ¿cómo es eso? Un hombre de Dios que oró a Dios y Dios le da la respuesta. La respuesta puede ser detenida en el aire, sí, porque el que está deteniendo la respuesta tiene un nivel de autoridad igual al que la está deteniendo. Vea a quién le manda Satanás. Viene el príncipe de Dios y viene el príncipe de Grecia y se une a la pelea, y hay dos principados del diablo peleando contra un ángel de Dios. Y el ángel de Dios, aunque venía de parte de Dios, tuvo que pedir ayuda, y vino otro ángel, que ahí es donde se une Miguel y se une Gabriel, los dos. Entonces la pelea está pareja, los dos príncipes de las tinieblas contra los dos príncipes que operan en la luz o vienen de parte de Dios. Y después que ganan la batalla, el día 21 es que llegan con la respuesta donde está Daniel. Y nosotros queremos operar en niveles poderosos. Vea, Daniel tenía 21 días esperando la respuesta en ayuno, y tuvo que venir ángeles de alta jerarquía contra ángeles de las tinieblas a pelear una batalla para que llegara una respuesta. Y usted quiere que todo le llegue así suavecito. No, porque a mí me va a llegar bien, porque yo soy hijo de Dios nada más. Son niveles de autoridad, hermano, que tenemos que ejecutarlo en oración, en búsqueda. Tenemos que ejecutarlo sometiéndonos a las autoridades. Sujétesele a los líderes. Porque hay gente, porque el líder es joven, no quiere sujetarse. ¿Sabe qué? Lea la Biblia en Timoteo, que Timoteo era un joven y Pablo le dice que nadie tenga en poco tu juventud. Porque aunque era un jovencito, tenía autoridad, porque fue Pablo que lo puso allí como pastor. Timoteo, lea primera y segunda de Timoteo, por un jovencito que era un pastor de una de las iglesias que estaban allá en Asia, y están allí haciendo un trabajo extraordinario. Usted puede ser muy mayor, usted puede tener rango, usted puede tener autoridad, pero si usted le pusieron un líder, usted tiene que sujetarse a ese líder. Y si caminamos en orden de autoridad, va a ejercer autoridad donde quiera que se pare. Va a haber liberación, va a haber sanidad, va a haber milagro, va a haber un gran avivamiento. Porque para operar en un gran avivamiento tenemos que entrar en los niveles de autoridad que habla la Biblia. Queremos dar esas órdenes, pero imagínense cómo tiene que caminar. Imagínense por un momento cómo tiene que caminar una persona en este camino de Dios para poder dar una orden y que el demonio salga donde quiera que esté. ¿Verdad que ese es un nivel fuerte? Si usted sigue leyendo en la historia de Jesús y el hombre centurión, dice que en la misma hora el demonio salió del centurión. Cuando el hombre llega allá, le pregunta a la gente: ¿a qué hora quedó sano? Y le dijeron: mire, eso fue a tal hora. Y él vio la hora y dijo: la misma hora en que Jesús dio la palabra allá. Quiere decir que para tener ese respaldo de parte de Dios, nosotros mismos tenemos que caminar en obediencia. Nosotros mismos tenemos que caminar en santidad. Tenemos que caminar en un orden pleno delante de Dios. Pero cuando la gente le dice: tiene que sujetarte, a la gente sí le cuesta. Le cuesta, es terrible a la gente someterse, porque hay más orgullo, más altivez, hay más soberbia, hay más desobediencia. Y en esos niveles ahí no opera Dios.
no opera, no puede ejercer autoridad. Si acaso podrá reprender algún demonio por allí, de esos demonios que hasta un niño los reprende, que cualquiera le dice fuera y sale corriendo. Demonios que ya están cansados, lleva palos, y cuando ven a alguien se van antes que usted los reprenda, ya se han ido. Vea qué pasó con los hijos de Seba. Los hijos de Seba le dijeron a los demonios: sal, sal en el Jesús que predica Pablo. Quiere decir que estaban agarrando la cola con Pablo. Y los demonios le dijeron: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Quiere decir que los demonios saben quién está en autoridad y quién está bajo autoridad. Hay algo que distingue a la gente de autoridad, porque yo no sé qué le ven los demonios a la gente, porque la gente anda normal. ¿Qué le ve un demonio a alguien? No carga un uniforme, no carga una estrella, no carga unos soles, no carga nada. Pero los demonios saben distinguir la autoridad. Pero hay un nivel de autoridad. ¿Dónde está ese nivel de autoridad? En el mundo espiritual. En el mundo espiritual. Eso tiene que ver con el secreto de Dios. Tiene que ver con la autoridad delegada de parte de Dios. Tiene que ver con el respaldo de Dios que tenga esa persona en el mundo espiritual. Tiene que ver con la autoridad que se le fue dada, que los demonios cuando lo ven reconocen lo que se está moviendo allí. Entonces nosotros, hermanos, tenemos un llamado muy fuerte. No es cualquiera. Fuerte. Pero Dios nos está llevando a un nivel superior. Porque el que no se va a quedar entonces relegado. ¿Sabe que cada cierto tiempo hay un ascenso? En el mundo terrenal hay ascensos. Cuando vienen los ascensos, el que era capitán pasa a ser mayor. Pero si el tiempo que le toca ascender no asciende, el que está al lado de él se asciende y aquel queda como, queda relegado en el mismo nivel. Y hay gente que va subiendo. Hay niveles de milagros que van subiendo, cada día son más. El nivel de ciencia también va subiendo. Y así Dios nos va llevando. Dios no quiere que nadie se quede como un soldado raso. Porque la Biblia, cuando nos describe al hombre y a la mujer de Dios en la Biblia, vea las palabras que usa Pablo para la iglesia: soldado, milicia, batalla, guerra, espada, armadura, lucha. Todo lo que es un lenguaje militar. Así que la pregunta sería: ¿qué nivel tienes en el mundo espiritual? ¿Qué nivel tiene? ¿Usted se ha preguntado qué nivel usted tiene? Si es sargento raso, si es distinguido, si es un teniente, si es un capitán, si es un mayor o si es un general. A ser un general de Dios. Que cuando usted se pare en un lugar, algo sucede en el mundo espiritual. Que cuando usted dé la orden: demonio, sal, es una orden que sale de su boca, es una autoridad. Enfermedad, suelta los cuerpos, sal, cáncer, sida, y el demonio sale, la enfermedad sale. Y no solamente tiene autoridad para eso, hay autoridad en todos los niveles, en todo. Jesús tenía autoridad sobre la naturaleza. Reprendía la lluvia y la lluvia se iba. Esos son niveles de autoridad. La tempestad que estaba azotando el mar, Jesús la reprendió y se cayó. Esos son niveles de autoridad. Que usted opera sobre los niveles de la naturaleza. Usted puede decir donde no hay agua, que salga agua y sale. Usted puede decirle a una mata, como Jesús le dijo: sécate, y se secó la higuera. Esos son niveles de autoridad. Usted puede orar para que multiplique un alimento y se multiplica, porque hay una autoridad de multiplicación. Hay niveles de autoridad en la finanza. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, anda y lanza un anzuelo allá en el agua. Vas a agarrar un pez y ahí tiene una moneda en la boca. Y con lo que tú saques, le vas a pagar a él el impuesto tuyo y paga el mío también. Usted sabe que cuando uno tiene la autoridad de Dios, tú puedes operar también en el nivel financiero. Porque usted ora por algo y sucede. Usted reprende algo y pasa. Usted le ora a Dios y ocurre. Usted hace que eso pase en el mundo espiritual. Hace negocio y sucede los negocios. Usted declara una palabra y eso se da. Usted ora por algo y eso viene. Algo sucede. Usted atrae las bendiciones también, porque tiene autoridad para que eso llegue a su vida. Y el reino de los cielos es el que más tiene de todo. El reino de los cielos es el que más tiene. Por eso cuando nosotros somos llamados a trabajar en el reino de Dios, estamos llamados a operar en todos los niveles del reino de Dios. En los niveles de milagro, en los niveles de liberación, en los niveles de finanzas, en los niveles de todo tipo de operación. El reino de Dios tiene dominio sobre todas las áreas de la tierra. No hay nada donde el reino de los Dios no pueda operar. No hay, no existe. Por eso, cuando hablamos de los niveles de autoridad, usted tiene acceso a todo.
a todo. Pero tiene que operar allí en esos niveles de autoridad. Fuimos llamados en esos niveles. Por eso es que Dios tiene que enseñarnos bien en la palabra. Tenemos que caminar en una obediencia perfecta. Tenemos que caminar en un nivel de enseñanza fuerte. Tenemos que caminar en un nivel de oración fuerte, de santidad, de ayuno, de vigilia, de oración, de búsqueda en el mundo espiritual.